Bueno, nos queda ver la otra parte de la moneda, que es la parte fiscal. Esta presentación es más breve y en todo caso pues hay algún ejercicio práctico pues para que no sea tan denso el tema, ¿no? Bien, lo hemos separado en 4 bloques. Un primer bloque de introducción en donde centremos un poco el tema. Cuando hablamos de fiscalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para luego entrar en cuál es la fiscalidad que aplicamos a las aportaciones de los planes de pensiones, ver en tercer lugar cuál es la fiscalidad de las prestaciones en función de las formas de cobro que utilicemos, y aprovecharemos para explicar esas diferentes formas de cobro, y luego en la situación actual fiscal, qué recomendaciones les podemos hacer a los partícipes y beneficiarios derivado de su situación concreta. Bien, la primera reflexión que quería compartir con vosotros es que cuando hablamos de fiscalidad no hablamos de producto, no estamos hablando realmente del producto plan de pensiones, sino que estamos hablando de una persona concreta que reside en un territorio fiscal concreto. O sea, la fiscalidad se aplica por el lugar de residencia de la persona, no por otra cosa. Y por lo tanto, la fiscalidad puede ser diferente en función de dónde estemos residiendo. De hecho, hay 5 IRPFs en el Estado español, aparte del que pues probablemente afecta a la mayor parte de las personas que estamos aquí, que llamamos territorio común. Hay 4 IRPFs adicionales, 1 en la Hacienda Foral de Navarra y 3 en las Diputaciones Forales de País Vasco, en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Por lo tanto, una persona residente en Vizcaya puede tener una fiscalidad diferente a una persona residente en Guipúzcoa o en Álava o en Navarra o en el resto de comunidades autónomas. Y para aquellas que estamos en territorio común, es decir, que no estamos ni en País Vasco ni en Navarra, dentro del IRPF vamos a tener una escala general que es idéntica para todos nosotros, un tramo general y un tramo autonómico que va a depender de la autonomía en la que estemos residiendo. Por lo tanto, también eso lo tenemos que tener en cuenta. Y como digo, no hablo por producto, hablo por residente, por sujeto pasivo. Lo que voy a explicar ahora afecta a todos los planes de pensiones que pueda tener la persona, tanto si aporta como si cobra prestación. Por tanto, cualquier decisión que tome no solo le va a afectar al plan de pensiones donde toma la decisión, sino que le puede estar afectando a todo el resto de planes que tenga, especialmente para aquellas personas que tienen un plan de empleo y pueden tener planes individuales. Por tanto, eso es importante a tener en cuenta. Cualquier decisión que tomo que afecta fiscalmente me afecta como sujeto pasivo a la totalidad de productos que tengo, a la totalidad de planes que tengo, e influye la residencia. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es qué impuesto me afecta. Bueno, a la empresa es la única que le afecta el impuesto de sociedades a la hora de realizar la aportación, pero al partícipe o beneficiario siempre le va a afectar el impuesto de la renta de las personas físicas, siempre, incluso para fallecimiento. Cualquier otro producto puede afectarle el impuesto de sucesiones y donaciones. Para los planes de pensiones no, afecta siempre el IRPF, cuando cobro como prestación, ¿vale? O sea, ahí no hay distinción, siempre IRPF. Aportaciones me ahorrarán impuestos vía IRPF, prestaciones me harán pagar impuestos vía IRPF. Y otro tema importante que muchas veces confundimos, tipo medio y tipo marginal. Aquí tenéis la tarifa del año 2011 y empiezo por la del 2011 porque a partir de esta se ha ido incrementando el tema de impuestos sin parar. Esta tarifa o escala estatal del IRPF, veréis aquí que establece una serie de tramos en función de la base liquidable que tengamos, suma total de ingresos menos las reducciones que nos hayan permitido, nos dice qué cuota íntegra tenemos que pagar. Por ejemplo, una persona de 17.707,20 euros tenía que pagar 4.249,72 euros
Y luego lo que nos dice es el resto de tramo, el resto de importe que excede al tramo inicial, qué tipo tiene que pagar. O sea, lo que nos dice, por ejemplo, la segunda fila es que por los primeros 17.707,20 euros pagaré 4.249,72 y todo lo que exceda de 17.700 que no supere 15.300 tiene que pagar ese tramo el 28%. Entonces, yo no sé si al hacer la declaración de la renta, pues muchas veces os confunde el concepto tipo marginal y tipo medio. El tipo marginal, al final, es el que se aplica a una parte de nuestra base liquidable, a una parte de nuestros ingresos totales de un año. Una persona, por ejemplo, que tenga 35.000 euros de base liquidable, los primeros 17.700 paga el 24%, los siguientes 15.300 paga el 28%, y lo que le sobre hasta 30.000, hasta 35.000, pagará el 37%. Al final, lo que realmente importa del IRPF es este conjunto de tramos de renta. Cada tramo tiene su tipo. Por eso se le llama marginal, porque es a una margen concreta de los ingresos que tengamos. Pero como el ser humano quiere conocer de media qué paga, pues se halla el concepto tipo medio, que es el que tenéis a la izquierda. El tipo medio no es otra cosa que la media ponderada de tipos marginales. Es coger cada tramo de renta qué tipo paga y hallar una media ponderada. Es decir, la persona que, por ejemplo, aquí decimos que paga 25,85, viene derivado que por 33.007 euros está pagando 8.533, que no es otra cosa que los primeros 17.700 al 24 y los siguientes 15.300 al 28. Y por lo tanto, en conjunto está pagando un 25,85%. Pero muchas veces oigo a amigos y a clientes que dicen, jo, es que ganar X euros más me sube el tipo medio. Correcto. Y lo que hace es que el dinero anterior me hace pagar más impuestos. Eso es Vox Populi. Incorrecto. El dinero anterior no incrementa su impuesto. Es el nuevo que se añade a un tipo superior y sube el tipo medio. Vamos a ver dos ejemplos. Imaginar una persona que tiene base liquidable de 40.000 euros. O sea, estamos en esta línea. Los primeros 33.007 a 8.500 y el exceso hasta 40.000 pagará el 37%. Vamos a ver el caso. Pues efectivamente va a pasar esto. Los primeros 33.007, 8.533, el resto hasta 40.000, 6.992, le aplicamos el 37%, o sea, 2.587, total, por 40.000 euros paga 11.121,06. Tipo medio, si hacemos la división, 11.000 entre 40.000, 27,80. Pero realmente, ¿qué tipos marginales le están afectando? Pues fijaros, los primeros 17.700 el 24, los siguientes 15.300 el 28 y los 6.992,80 el 37. Ahora imaginar que esta persona tiene 10.000 euros más, le vienen de otro lado, a lo mejor de un plan de pensiones, porque cobra una prestación. ¿Cuál va a ser su tipo medio ahora? Bueno, pues si volvemos a la tarifa anterior, estamos en la misma línea. Los primeros 33.007 serán 8.533, solo que ahora hasta 50 tiene más exceso. Serán 16.000 y pico al 37. Lo vemos en el ejemplo. Al final, haciendo otra vez la cuenta, pagará 14.821,06, que sobre 50.000 le ha subido el tipo medio, 29,64, es cierto, paga más. Pero realmente, por los 40.000 anteriores, ¿va a pagar más impuestos? Pues no, porque realmente los primeros 17.700, 7,20 siguen pagando el 24, los siguientes 15.300 siguen pagando el 28 y ahora lo que ocurre es que tienen más proporción de dinero que paga el 37. Por tanto, olvidaros de que el dinero antiguo se incrementa la imposición. No, lo que ocurre es que de media sí que se incrementa la imposición, porque el dinero que entra nuevo paga más impuesto marginal, paga un tipo marginal más elevado. Por lo tanto, al final, para entender lo que me voy a ahorrar al hacer una aportación o lo que voy a pagar al realizar una prestación, es saber qué tipo marginal te afecta.
porque ese es el que te hará o ahorrar más o pagar más. Por tanto, hay que centrarse en el concepto tipo marginal. Bueno, lo que ha ocurrido es que, como sabéis, por la situación de crisis económica, lo que ha ocurrido es que ya para el ejercicio 2012 y para el ejercicio 2013 se introdujo un gravamen complementario para tratar de que el Estado tuviera más ingresos fiscales derivado de lo mismo. Se ha dicho que era un gravamen complementario exclusivamente para los ejercicios 2012 y 2013, pero nada puede prohibir a que esto, si la crisis económica sigue, pues también sea para el 2014. Y ya veremos. De entrada, se nos ha incluido un gravamen complementario. Gravamen complementario que para el primer tramo es 0,75 y para el último tramo, que además han añadido un tramo adicional, el de 300.000 euros para arriba, pues es un 7%. Esta es la propuesta que realizó el Gobierno del Estado de la Nación y al que las comunidades autónomas, dentro de su tramo autonómico, podían también, si querían, incrementarlo o no. La comunidad autónoma que decidió no incrementarlo va con esta tarifa. ¿Qué tarifa o qué comunidades autónomas? Pues estas que veis aquí: Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y las Islas Baleares han decidido quedarse con esta tarifa, con el gravamen complementario propuesto y sin tocar sus tramos autonómicos. Por tanto, el tipo marginal más bajo es 24,75 y el más elevado 52%. Pero hay otras comunidades autónomas que, en cambio, han decidido tocar su tramo autonómico, bien añadiendo más tramo o bien reduciendo, que las hay de todos los colores. Entonces, las tenéis aquí. Si nos centramos en Madrid, la Comunidad de Madrid ha decidido rebajar la factura fiscal de los residentes en la Comunidad de Madrid. El primer tramo, menos 0,40, siguiente tramo, menos 0,30, menos 0,20, hasta llegar al último tramo, menos 0,10. La Rioja ha hecho lo mismo. Otras comunidades, como por ejemplo Comunidad Valenciana, pues ha mantenido los 4 primeros tramos iguales, pero los 3 últimos los ha incrementado pues en un 1, en un 2%. Cataluña, pues un poquito más. Los primeros 4 tramos ha dejado los mismos, el quinto tramo más 2 y los 2 siguientes más 4. Y así sucesivamente. Hay comunidades autónomas que incluso han hecho subdivisiones dentro de tramos elevados. Por ejemplo, Andalucía y Asturias, el tramo que va de 53.407 a 120.000 lo ha subdividido en varios tramos. Por eso os pongo del 0 al 3, del 0 al 2,5. Todos estos datos son con lo publicado hasta 2012. Ya os anticipo que para el 2013 hay revisión en varias comunidades. Entre ellas está La Rioja, que a lo mejor no resta. Está también en revisión Andalucía y Canarias. Y eso, cuando tenga los datos concretos, actualizaré para el 2013. Pero en cualquier caso, esto es lo que estaba publicado de aplicación para el 2012 y en la mayor parte de comunidades también para el 2013. Por tanto, al final lo que tendremos es que ver la tarifa estatal más estas modificaciones por comunidad. Y con esto, pues, de alguna manera tenemos ya el IRPF, la escala de territorio común. ¿Qué pasa en los otros 4 territorios fiscales? Pues que ellos van con su propio IRPF y, por lo tanto, con su propia tarifa. Las comunidades de Vizcaya y Álava, o las diputaciones forales de Vizcaya y Álava, decidieron no incrementar su tarifa, decidieron mantener la que tenían, que en su momento era cara, pero ahora es la más barata del Estado español. Y lo que tienen son estos tramos y estos tipos marginales. Guipúzcoa, que tenía esto mismo, decidió modificarlo a esta otra tarifa, en la que, como veis, aparecen más tramos. Los primeros son todo iguales a lo que tenían antes, pero han añadido 3 tramos adicionales al 46, 47 y 49. Y Navarra, pues, tiene otra tarifa diferente, de muchos tramos, con también diferentes tipos marginales. Navarra también está en revisión la tarifa. Bien, en cualquier caso, en función del lugar de residencia, aplica pues, las 4 tarifas que habéis visto, más los tramos autonómicos. Tanto cada persona, y ojo, porque claro, aquí habéis planes de ámbito nacional.
con partícipes que residen en Madrid, en Barcelona, en Galicia, en País Vasco, en Navarra, y cada una de estas personas, estando en el mismo plan y teniendo la misma legislación que os ha explicado Juanma, van a tener una fiscalidad diferente. Y por lo tanto, las conclusiones de ahorro fiscal o de gasto fiscal van a ser diferentes. Bueno, fiscalidad de aportaciones. Pues la fiscalidad es bastante sencilla. Es decir, la aportación que realiza la empresa por cuenta de un trabajador es rendimiento del trabajo. Rendimiento neto, por tanto, no sometido a retención, y rendimiento neto en especie, por tanto, no sometido a cotización de la Seguridad Social. A diferencia del salario, que sí hay retención y sí hay cotización de la Seguridad Social. Por tanto, evidentemente, la aportación a un plan de pensiones es más beneficioso tanto para la empresa como para el trabajador. No hay retención, no hay cotización a la Seguridad Social. Pero, evidentemente, como rendimiento de trabajo, tiene que sumar al salario normal que recibimos fuera del plan de pensiones. Por lo tanto, la aportación del promotor suma a los rendimientos del trabajo e incrementa el total rendimientos del trabajo y, por lo tanto, incrementa la base imponible. ¿Qué pasa con las aportaciones del partícipe? Las aportaciones del partícipe salen de su ahorro y ese ahorro viene de ingresos que habrán tributado ya. Si es salario, habrá tributado, y si es capital mobiliario, habrá tributado. Por lo tanto, no tiene que sumar de nuevo, sino que la aportación realizada por el partícipe, pues lo que tendrá es la posibilidad de reducir base imponible. Y eso es lo que vamos a ver. Si reduce todo, si reduce los 10.000 o 12.500 que comentaba Juanma en el límite financiero, en el límite legal, respecto del fiscal. En principio, lo que se dice es que las aportaciones reducen base imponible. Y lo que tenemos que ver es si todo lo que hemos aportado reduce o no. Pero si todo lo que hemos aportado reduce, entonces lo que está claro es que lo que aporta el promotor es neutro, porque suma en un lado y resta en otro lado, y queda igual, y lo que aporta el partícipe resta base imponible. Y por tanto, la primera conclusión es que si nos resta el total de base liquidable que tenemos que declarar, pues ahora vamos a ver un ejemplo, nos tiene que ahorrar impuestos. Y si no hay aportación del partícipe y solo la hace el promotor, y todo lo que hace el promotor es deducible, no pasa nada. Es decir, no tenemos incremento de impuestos. Que no es poco, porque si lo hace vía salario sí que lo tendríamos. Si lo hace por plan de pensiones de empleo, no lo tendríamos. Entonces, la pregunta es, ¿podemos deducirnos o reducir la base imponible toda la aportación que realiza el promotor y toda la aportación que realizamos nosotros? La contestación es depende. Depende de tus circunstancias fiscales. Y vamos a ver de qué depende. Y vamos a centrarnos en territorio común, porque aquí van a aparecer los otros 4 IRPFs, que son diferentes. Pero vamos a territorio común, al que nos afecta a la mayor parte de las personas que estamos aquí presentes en esta sala. El límite legal, ya os lo ha dicho Juanma, para una persona de 50 años, 10.000 euros es lo máximo que se puede aportar, y para una persona de más de 50 años, 12.500. Entonces, lo que hay que ver es si todo ese límite se puede deducir o no. Desde un punto de vista fiscal, puede no deducirse todo, porque realmente hay 2 límites fiscales. Al final, uno se puede deducir la menor de 2 cantidades. Vamos primero al caso de una persona de 50 años o menos. Lo que se va a vigilar es o 10.000, que es el límite financiero máximo, o el 30% de los rendimientos netos de trabajo y de actividades empresariales. Si el 30% de los rendimientos netos de trabajo o de actividades empresariales es inferior a 10.000, entonces ese es el límite. ¿Y eso qué implicaría si hemos aportado 10.000? Que habría una parte que no sería deducible. Entonces, para que no se pierda, te dan 5 años, los siguientes 5 años, para tratar de compensar esa cantidad. Evidentemente, si uno sigue aportando el máximo, pues siempre tendrá un exceso no deducible y acabará perdiéndolo. ¿Vale? ¿Qué pasa en Navarra?
Pues Navarra es casi idéntico, menos que para personas de hasta 50 años no son 10.000, son 8.000. Por lo tanto, en Navarra, un navarro podría deducirse, de 50 años o menos, podría deducirse o 8.000 o el 30% de los rendimientos netos de trabajo y actividades empresariales. Fijaros que 8.000 es límite fiscal, porque desde un punto de vista legal puede aportar 10.000. Pero no se puede deducir 10.000. Se puede deducir o 8.000 o el menor de las dos, o el 30% de los rendimientos netos de trabajo y actividades empresariales. Bueno, y si hablamos de las 3 diputaciones forales vascas, es la acabose. Cuando lo veáis os vais a marear. Os lo pongo. ¿Por qué tanta cifra? Bueno, pues porque las 3 diputaciones forales vascas mantenían hasta la crisis económica, hasta este cambio que se hizo a finales del 2011, el IRPF de territorio común que se cambió en el 2007. Y si os acordáis, había un doble límite. Había un límite para aportaciones del promotor y un límite para aportaciones del partícipe. Y además había un límite creciente por edad. Hasta 52 años era 8.000, y 8.000 del promotor y 8.000 del partícipe, y más de 52 años, por cada año que superara 52 años, eran 1.250 euros más para el promotor y 1.250 euros más para el partícipe, hasta llegar a la cifra de 24.250 para el promotor y 24.250 para el partícipe a los 65 años. Esto lo cambiaron justamente con todo este tema del gravamen complementario, que ellos no asumieron, pero sí lo cambiaron. Y si os parece, os explico el de Álava, que es el más complicado, y ya el resto pues es sencillamente tenerlo. Lo que hace Álava es mantener el doble límite por separado. En las 3 diputaciones forales vascas no hay que comprobar el 30% de los rendimientos netos del trabajo o el 50%, que no lo explicaba antes, para mayores de 50 años. No tienen ellos esa doble comparativa, sino que nos dicen las cantidades máximas. Y, por ejemplo, lo que se le dice en el caso de un alavés es que la aportación máxima deducible para las aportaciones del promotor es 8.000 euros hasta 52 años, y por cada año que supere los 52, 500 euros adicionales hasta un tope de 14.500. Eso para las aportaciones del promotor. Para las aportaciones del partícipe son 6.000 euros hasta 52 años y 500 euros adicionales de límite por cada año que exceda 52, hasta un total de 12.500. Pero adicionalmente, estos son límites individuales para aportaciones del promotor y para aportaciones del partícipe. Hay un límite conjunto para la suma de ambas, de tal manera que el límite conjunto es 12.000 más 1.000 euros por año que exceda de 52 hasta 25.000 euros. Como veis, la suma de los límites individuales supera al conjunto. Por lo tanto, si se consume uno, el otro no se puede consumir. Esto es quizá el más complicado de todos para saber, pero la pregunta que me podríais hacer inmediatamente es ¿cómo puede ser que una persona residente en Álava tenga un límite que pudiera llegar a ser de 25.000 euros cuando Juanma nos ha dicho antes que para una persona de 65 años, o sea, mayor de 50, solo puede aportar 12.500? ¿Qué os parece? O sea, financieramente, legalmente, no se puede aportar más de 12.500. En cambio, para una persona residente en Álava puede llegar a desgravarse 25.000. ¿Cómo lo podemos hacer esto? ¿Se os ocurre? Porque el límite que ha dicho Juanma es para todos los planes de pensiones, mientras que esto es un límite para el sujeto pasivo. Pues puede ser una incongruencia, pero en el caso de País Vasco no lo es, porque ellos tienen otro producto diferente, que no es plan de pensiones, que es entidad de previsión social voluntaria, que es parecida a un plan de pensiones, es una mutualidad, en la que no tienen límite financiero, o sea, pueden aportar todo lo que quieran, que les afecta a esta misma fiscalidad. Por lo tanto, lo que no consumen por los planes de pensiones, lo pueden consumir por esos otros productos. O sea que... Pero al final,
lo que quiero es que veáis que hay límites separados. Límite legal es lo máximo a aportar, desgrave o no, y límite fiscal, que en ocasiones puede ser incluso superior al límite legal. Bueno, hay más cosas, pero yo creo que lo mejor es hacer un ejercicio, ¿vale? Y no voy a hacer salir a nadie, pero sí lo vamos a hacer entre todos. Bueno, lo vais a pensar todos y luego os preguntaré a mano alzada, pues los que os decantáis por alguna de las 5 soluciones. Lo leemos primero, lo pensáis, os pondré inmediatamente la tabla para que no tengáis problema. De entrada, es un partícipe de plan de pensiones de empleo, residente en Madrid, con 40 años de edad. La aportación que ha realizado la empresa al plan de pensiones, y eso sí que tomar nota, son 5.000 euros. La aportación que él ha realizado de su ahorro al plan de pensiones de empleo son 3.000 euros. Y la aportación que ha realizado a un PPI es 2.000 euros. Por tanto, ha hecho en conjunto, ha recibido 5.000 de la empresa y él ha hecho 5.000 euros de aportación, 3.000 al de empleo y 2.000 al individual. Adicionalmente, esta persona tiene una base imponible de 33.000 euros, unos rendimientos del trabajo de 30.000 y no tiene rendimientos de actividades empresariales. Esa es su situación. La pregunta es, del importe de aportaciones que ha realizado, de los 10.000 euros de aportaciones que ha realizado, ¿cuáles reducen base imponible? ¿Cuáles son, por tanto, deducibles? ¿Cuáles puede deducir? Sabiendo que reside en Madrid, ¿vale? Os pongo de nuevo el cuadro y os tenéis que centrar aquí, en esta de aquí. Reside en Madrid, tiene 40 años y le afecta o 10.000 o el 30% de rendimientos netos de trabajo, el más pequeño, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de que escojáis una de las 5 respuestas, porque solo hay una válida, no hay más de una válida. Os leo las respuestas. La primera dice, lo que no exceda del límite financiero, o sea, 9.000 euros. La segunda es la totalidad de las aportaciones realizadas, que en este caso son 10.000 euros. La tercera es lo que exceda del límite fiscal, o sea, 1.000 euros. La cuarta es 9.000 euros. Y la quinta, ninguna de las anteriores. Entonces, tenéis que acordaros que la pregunta es ¿cuál es el importe de aportaciones que reducen la base imponible? La clave de todo está en esta fórmula, la menor de las 2 cosas que salen aquí, y por lo tanto, si revisáis el caso, yo os vuelvo a decir que solo hay una correcta. Y tiene que ser correcto toda la explicación, o sea, no vamos solamente a la cantidad, tiene que ser correcto todo el razonamiento. Entonces, pensarlo, os doy unos segundos, 1 minuto, porque luego voy a empezar a preguntar quién vota por la 1, quién vota por la 2, etcétera, etcétera. Podéis hablar entre vosotros, no hay ningún problema. Puede liaros, a lo mejor teníais una idea y el de al lado tiene otra. Bueno, hay que votar.
A ver, ¿quién vota por la 1? No vamos a recoger nombres y apellidos, ¿eh? ¿Quién vota por la 1? Vale, 6 personas. ¿Quién vota por la 2? Unanimidad, nadie. ¿Por la 3? Tampoco nadie. ¿Por la 4? Uf, esto ya no lo cuento, hay bastantes. ¿Y por la 5? Vale. Bueno, la respuesta la vamos a ver. Correcta es la 4. 9.000 euros. La 1 no es correcta por el razonamiento que se da. La cifra es la misma. Dice lo que no exceda del límite financiero. ¿Cuál es el límite financiero? 10.000. Por lo tanto, lo que no excede de 10.000 es 10.000. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dejan reducir aquí? La menor de dos cantidades. O bien la persona es de 40 años, la menor de o 10.000 o el 30% de los rendimientos netos de trabajo y actividades económicas. Bueno, vamos al caso. El 30% de los rendimientos netos de actividades económicas. Tenemos del trabajo 30.000 y de actividades empresariales 0. 30% de 30.000, ¿cuánto es? 9.000. 10.000, 9.000. La menor de las dos, 9.000. Por lo tanto, la única correcta es la 4. 9.000. Pero, evidentemente, porque reside en Madrid. Si residiera en Navarra o residiera en otro sitio, la respuesta hubiera sido otra diferente. ¿Alguna duda de este ejercicio que os surja? A ver, las aportaciones del promotor Sí. son neutras. Es decir, tú suman y restan. Yo no la he tenido en cuenta Entonces, como aportación. no reducen la base imponible. ¿Qué es lo que reduce la base desde un punto de vista? Vale. La duda que yo planteo. Vale, entiendo. Sí. Las del promotor, al dejar neutra la base, Vale. cuando preguntan qué reduce, reduce a partir de las que no sean del promotor. Vale. Repito un poco para las personas que nos siguen en Internet, por si no han escuchado la pregunta. Es buena la pregunta porque sí que puede dar lugar a error y yo no lo he aclarado en el ejemplo. Comenta la compañera que la aportación de la entidad promotora, 5.000 euros, como he comentado antes, que es neutra, que suma y resta, pues no la ha tenido en cuenta a la hora de hacer todos los cálculos. Vale, tenía que haber aclarado, y en ese sentido te doy la razón, que el concepto base imponible, 33.000 euros, y el concepto rendimiento del trabajo, 30.000 euros, incluía ya la aportación de la entidad promotora, y por lo tanto ya había sido tenido en cuenta. Con lo cual, cuando yo digo aportaciones restan base imponible, como ya han sido tenido en cuenta las que afectan a ese concepto, ya han sido sumadas, ahora restan todo, restan todas. Es decir, es cierto que se han de sumar para llegar al concepto final de base imponible y para llegar al concepto final de rendimiento neto del trabajo, y por lo tanto esta persona, los 30.000 que estamos diciendo, es ya habiendo sumado los 5.000 y la base imponible lo mismo, y evidentemente es que suman, pero luego restan enteras. Entonces, haciendo esa aclaración, ¿vale? Pero hay que considerarlas todas, o sea, suman unas y luego restan todas. Bien, lo que tenemos ahora que ver es qué ahorro fiscal tiene esta persona por realizar los 9.000 euros. Y entonces tenemos que tener en cuenta, pues, sencillamente, son 9.000 euros de aportación y reside en Madrid. Y entonces os pongo aquí la famosa tabla, pero ya incluyendo lo de Madrid. Entonces, esta persona tiene una base imponible de 33.000 euros, por lo tanto, está situada en este tramo de aquí, ¿vale? O sea, está justo en la frontera de los 33.7,20, está en esta frontera de aquí. Su base imponible es 33.000 euros, pero su base liquidable va a ser 33.000 menos 9.000. O sea, va a ser 24.000. O sea, va a tener 9.000 euros de reducción de base liquidable y, por tanto,
¿qué tipo pensáis que le va a aplicar o le va a ahorrar a estos 9.000 euros? ¿Qué tipo marginal afecta al tramo de dinero entre 17.700 y 33.700? ¿Qué tipo? En el 2011 el 28. En el 2012-2013, para los que no son de Madrid, el 30, y para los de Madrid, 29,70. El 30 menos el 0,30. Bueno, pues esta persona lo que se ahorraría por esta aportación son 2.673 euros. Fijaros que si la hubiera hecho en el 2011, la misma aportación, el mismo esfuerzo, el ahorro que hubiera tenido en el 2011 sería de 1.053 euros menos. Bueno, 1.153 euros menos. O sea, perdonad, 153 euros menos. O sea, 2.520 hubiera sido el ahorro en lugar de los 2.673. ¿Pero por qué? Por el tipo marginal, porque el tipo marginal sería más bajo. ¿Vale? Ya se ve que una de las primeras conclusiones es que, como nos han subido los impuestos, un producto que nos ahorra tipo marginal, pues nos ahorra más impuestos o hace que el coste fiscal sea menor. Bueno, vamos a las prestaciones. Hemos visto una cara de la moneda, vamos a la segunda cara, las prestaciones. Dentro de las prestaciones, ya os he dicho antes que también las prestaciones tributan por el IRPF, al igual que lo hace la Seguridad Social. Aquí sí que la prestación privada, complementaria de la Seguridad Social, pues tiene la misma fiscalidad que la Seguridad Social, es rendimiento del trabajo. Y por lo tanto, ha de sumar a los rendimientos del trabajo. Y lo que hace es subir la base imponible, y si no tenemos reducción alguna, sube la base liquidable, que es la que al final se le aplica la cuota. Por tanto, ya de entrada sabemos que las prestaciones de planes de pensiones, el importe que cobremos dentro del año, nos va a incrementar la factura fiscal, claramente, porque va a subir la base liquidable y, por lo tanto, nos va a afectar el tipo marginal que nos corresponda. Bien, va a depender de cómo cobremos. Entonces tenemos 3 fórmulas de cobro. Bueno, de hecho hay 4 ya. Pero desde un punto de vista fiscal hay 2, o combinación de 2. Cobrar en forma de capital significa de una sola vez, y desde el punto de vista de las haciendas se considera que todo lo que se cobre dentro del mismo ejercicio fiscal y se declare como capital, tiene la fiscalidad de capital. Esto es un tema importante porque no estaba del todo claro, dado que la legislación de planes de pensiones dice a capital, define capital como un único pago. Y por lo tanto, una persona que hiciera 2 prestaciones de capital en el mismo plan de pensiones se ponía en duda si la segunda se consideraba capital. Las haciendas, las 5 haciendas, dictaminan que todas las prestaciones declaradas como capital, realizadas en uno o en varios planes, pero dentro del mismo ejercicio fiscal, las consideran prestación de capital con la fiscalidad de las prestaciones de capital. Eso sí, muy importante, esto es fiscalidad de la persona, no del producto. Prestaciones realizadas por la misma persona de capital en ejercicios fiscales diferentes, aunque se hagan en planes diferentes, la del primer ejercicio fiscal se le aplica capital, la del siguiente se le aplica renta. Y ojo, porque ahí hay mucho dinero de impuestos detrás. Por tanto, hay que saber cobrar bien dentro del mismo ejercicio fiscal. Este riesgo lo tienen las personas que tienen más de un plan. Yo siempre les digo, cuando voy a comisiones de control, si la persona no domina el tema fiscal, que un año antes de jubilarse movilice todos los planes individuales al de empleo y cobre desde el de empleo y se evitará problemas. Si domina el tema fiscal, le da igual. O sea, no es para que se traiga el dinero al plan de pensiones de empleo, le da igual. Pero si no lo domina o no tiene una persona que domine el tema, no se equivocará si solo tiene un plan y cobra desde ese plan. Si tiene varios, puede equivocarse. Porque aquí el problema es
Casos que ya ha pasado, gente que cobra en diciembre y el 3 de enero cobra otra. Pues la del 3 de enero ya no tiene las ventajas fiscales que podría tener la del año anterior. Bueno, si vamos a territorio común, en territorio común tenemos esta fiscalidad. En principio, la norma global es toda la prestación en forma de capital se tiene que integrar, el 100% se tiene que integrar como norma general dentro de los rendimientos del trabajo. Pero, de forma transitoria y por el cambio del IRPF, se deja que los derechos consolidados que procedan de aportaciones anteriores a 31 del 12 del 2006 tienen una reducción del 40%. O sea, lo anterior, lo que viene de aportaciones anteriores a 31 del 12 del 2006, al final hay una exención del 40%, tributa el 60% restante, y lo posterior tributa todo, el 100%. Ese es el régimen de territorio común. ¿Qué pasa en Navarra? Bueno, pues en Navarra no cambiaron el IRPF, por lo tanto no hay derechos consolidados de dos clases, no hay dos cestas fiscales que llamamos ahora en territorio común, hay una única cesta fiscal y todo el dinero tiene la reducción del 40%. De hecho, no hay que declarar el 100 y restar el 40%, se declara el 60%. La única condición que te piden para jubilación y fallecimiento es que la primera aportación tenga una antigüedad de más de 2 años. En incapacidad no te piden ninguna antigüedad e incluso en incapacidad en Navarra dan una exención mayor, no es un 40 para incapacidad, sino que es un 50. ¿Qué pasa en las 3 forales vascas? Pues en las 3 forales vascas tienen para todo el dinero, no hay cestas fiscales, para todo el dinero una exención del 40%, tiene por lo tanto que integrar exclusivamente el 60%, eso sí, para jubilación y fallecimiento, 2 años de antigüedad de la primera aportación, que no se pone para incapacidad, lo que pasa es que ellos para incapacidad no dan una exención superior como da Navarra, o sea, todo por igual. Y tienen una cosa adicional que ha eliminado Guipúzcoa, es la única que lo ha eliminado, que es complicado de explicar y que no me voy a detener, el que quiera puede bucear en el IRPF de Vizcaya y de Álava, pero que básicamente permiten, a diferencia de lo que ocurre en el resto del Estado español, ni en Navarra ni en el resto, permiten que una persona, por ejemplo, por jubilación, solicite una prestación en forma de capital, tenga la exención del 40% y pasados 5 años puede volver a solicitar otra prestación en forma de capital por la misma contingencia, por jubilación, y volver a tener la exención. Pero tiene que cumplir con una fórmula no sencilla que de alguna manera acredita lo que piden, y es que las aportaciones guarden periodicidad y regularidad suficientes. Yo he hecho la fórmula para un cliente cuando estuve en Bilbao y telita, porque hay que coger toda la historia de aportaciones por fechas, hay que hallar la media ponderada y el resultado tiene que ser inferior a un valor. Lo que quieren evitar es que con esta nuevo derecho de reducción o exención del 40% se concentren las aportaciones grandes en el periodo de los últimos 5 años. O sea, no está hecho para especular. Está hecho para el que no quiere disponer de todo el dinero, sigue queriendo hacer su esfuerzo para mantener una prestación y el dinero de los últimos 5 años es parecido al dinero de los X años anteriores. Bueno, eso lo tienen los residentes en Álava y en Vizcaya, tengan un plan de pensiones de empleo o una EPSV, lo que quieran, es por ser residentes allí. Esto es si es en capital. Si es en renta, ¿qué ocurre? Pues que no hay exención. Por eso es importante que todo lo que queramos cancelar en forma de capital se haga dentro del mismo ejercicio fiscal, porque si se hace en el ejercicio siguiente ya no hay reducción del 40%. Desde luego los navarros y los de País Vasco perderían un 40% para todo el dinero que no entre dentro del mismo año fiscal. Para las personas que estamos en territorio común, si es de la cesta fiscal que no tiene reducción, nos da igual. Pero si es de la cesta fiscal que tiene la reducción del 40%, pues evidentemente hay que vigilarlo. ¿Qué se considera renta? Un pago periódico. Por lo tanto, si es un pago no periódico, no es renta.
¿Qué es? Pues es un concepto que ha salido nuevo, desde el nuevo IRPF, que nosotros en nuestra gestora le llamamos disposiciones o pagos aperiódicos, que es sírvete tú mismo. Pues sencillamente, mira, yo estoy cobrando una renta, ahora la quiero paralizar y quiero hacer un pago extraordinario, que ya sé que no tiene la reducción del 40%, pero es un pago extraordinario que necesito. Pues se puede hacer, siempre que lo contemplen las especificaciones. No es automático, lo tienen que decir. Y evidentemente lo que queda es una combinación capital-renta, una mixta, en donde la parte de capital tiene la reducción del 40% sometido a estos límites y la parte que no, pues no lo tiene. Nosotros, para facilitar la decisión, ya sabéis que dentro de la página web tenemos un simulador de aportaciones por un lado y un simulador de prestaciones, un simulador fiscal, que precisamente tiene como objetivo facilitar la decisión desde un punto de vista fiscal y que lo que trata es de, introduciendo los datos personales que tiene el partícipe, su lugar de residencia y también los datos de dinero en el plan de empleo y en planes individuales, le hace una simulación desde un punto de vista fiscal de cuál es la más ventajosa en términos fiscales, la que le permite pagar menos impuestos, para facilitar la misma. Bien, pues un ejemplo, me toca trabajar un poquito antes del café, que viene ya enseguida. En este caso, la persona reside en Barcelona, tiene un saldo de derechos consolidados de 60.000 euros. La primera aportación es bastante antigua, por tanto no vais a tener aquí problemas. Tiene 50.000 euros de aportaciones anteriores a 31/12 del 2006. Su base imponible son 55.000, vamos a decirlo, antes del cobro de la prestación, para que no haya lugar a error. Y sus rendimientos del trabajo son 50.000, no tiene actividades empresariales. Y ha decidido cobrar los 60.000 euros en capital. Los 60.000 los cancela en forma de capital, de los cuales 50.000 son anteriores al 2006 y 10.000 son posteriores. La pregunta es, ¿cuál es el importe exento de impuestos en el caso de solicitar la prestación total en forma de capital? Es decir, de los 60.000, ¿cuáles estarían exentos de impuestos sabiendo que reside en Barcelona y que le aplica el IRPF de territorio común? Y por lo tanto le aplica esto de aquí. Con la notita, con este uno de aquí, que no sé si lo veis, en este lo veréis, ¿no? Por lo tanto, le aplica esto de aquí. La pregunta es, de los 60.000, ¿qué cantidad está exenta de impuestos? No pregunto lo que se ha de declarar, ni pregunto los impuestos que ha de pagar. Pregunto la cantidad que está exenta de pagar impuestos, la que nos permiten reducir, la que nos permiten no tributar. Hay 5 opciones, solo una correcta. La primera es solo 9.000 euros al exceder el 30% de los rendimientos del trabajo. La segunda es el 40% del total de derechos consolidados, o sea, 24.000 euros. La tercera es el total de derechos consolidados anteriores a 31/12 del 2006, o sea, 50.000 euros. La cuarta es 20.000 euros y la quinta es ninguna de las anteriores. 1 minuto. Veo mucha gente segura de su respuesta, que no habla. Bueno, votamos. ¿Quién considera que la respuesta 1 es la correcta? Que alce la mano. Unanimidad, nadie. La 2. La 3. La 4. ¿Y la 5? Bueno, esta vez, al igual que la vez pasada, gana la mayoría, es la 4. Vamos a ver el porqué.
Bueno, reside en territorio común, por lo tanto, lo que le afecta es la posibilidad de reducir el 40% para aquellos derechos consolidados que vengan de aportaciones anteriores a 31/12 del 2006. O sea, no el total de derechos consolidados, no es el 40% de 60.000, sino el 40% del saldo que proceda de anteriores a 2006. Nos dice que el anterior a 2006 es 50.000, el 40% de 50.000 son 20.000. Entonces, 20.000 euros no los tiene que declarar como prestación, aunque cobre 60.000 menos su retención. De hecho, lo tenéis un poco aquí abajo. Al final lo que va a tener es de 50.000 euros que son anteriores al 2006, va a tener el 40%, por lo tanto, restará 20.000 y de esta cesta fiscal estará cobrando 30.000 y de los 10.000 que son posteriores, ahí no tiene reducción alguna, por tanto serán 10.000, la suma total 40.000. ¿Alguna pregunta de duda que os surja? Aquí ha habido gran mayoría, casi todos. Lo que sí tenemos que ver ahora es qué le cuesta cobrar esta prestación. De nuevo tenemos la tarifa, solo que ahora añadida la de Cataluña. Entonces, os he puesto que tiene una base imponible antes de la prestación de 55.000, por tanto se encuentra ya en este tramo fiscal y como es un tramo amplio, a pesar de que la cantidad de 40.000 que tiene que declarar es grande, pero no va a superar los 120.000, fijaros que en el 2011 hubiera aplicado un marginal del 43, con la escala estatal sería un 47 y para este tramo Cataluña no incrementa, por lo tanto sería 47. Entonces, la carga fiscal de los 40.000, si lo medimos respecto de 60.000 es más barato, claro, lógicamente, pero para los 40.000 que tienen carga fiscal va a pagar el 47%, o sea, 18.800 euros. Si lo hubiera hecho en el 2011, hubiera pagado el 43%, total 17.200 euros, es decir, 1.600 euros menos por el gravamen este complementario que se tiene. Y por eso, para concluir, yo las recomendaciones que puedo dar en tema de aportaciones es aquel que pueda, porque no va a ser fácil, eso hay que reconocerlo, es decir, los impuestos se suben precisamente pues, para incrementar las arcas del Estado y si hay más impuestos hay menos renta disponible. Pero aquel que pueda, y más después de la pérdida de la desgravación de la vivienda, realmente el único producto que ahorra impuestos a escala marginal, a tipo marginal, son los planes de pensiones. Por lo tanto, aquel que pueda, que concentre las aportaciones en los años en que hay un tipo marginal superior. En el 2012 lo hubo, por tanto era un buen año para aportar. En el 2013 lo hay y por lo tanto es un buen año para aportar. Es decir, si alguna vez está pensando en aportar, es mejor hacerlo en el 2013 que no cuando quiten el gravamen complementario, porque por el mismo esfuerzo te ahorras más impuestos. Y el que no pueda dejarlo para diciembre, como hacemos muchos, que hacemos la cuenta, el que sabe ya por experiencia que lo deja para diciembre y luego no hay manera de tener el dinero para hacer la aportación, yo le recomiendo que haga aportaciones periódicas, que se fije una cantidad que muchas veces es más sencillo de hacer. Pero desde luego mi mayor recomendación es con las prestaciones. Y evidentemente lo primero es que aquel que pueda demore el cobro hasta que finalice el plazo del gravamen complementario. Habrá gente que no le afectará mucho. Habrá gente que a lo mejor, por los ejemplos de los 1.600 euros que he puesto, pues a lo mejor no le irá ni le viene. Yo creo que 1.600 euros ya es una cifra importante. Sabiendo que esto, pues a lo mejor dura más de lo que pensábamos, pero desde luego no es para siempre. Entonces, que nuestra prestación de toda una vida tenga que pagar la crisis un poquito más, pues es un poco fuerte, ¿no? Entonces, mi recomendación es, primero, intentar demorar el cobro si es posible. Si no es posible, reducir el importe a lo mínimo imprescindible y, desde luego, tirar de prestaciones en forma de renta antes que de capital. ¿Que es imposible porque lo necesitas? Pues lo necesitas. Oye, pagarás tú un poquito más de la crisis con tu pensión, ya está. Pero esa es la mejor recomendación que puedo dar. Y creo que esto se tiene que trasladar a todos los partícipes. Nosotros lo estamos haciendo por todos los medios que tenemos, pero creo que el buen medio también es la Comisión de Control. Por tanto, es bueno que lo interioricen, para que
si toman la decisión de cancelar en forma de capital y pagar más, que lo hagan con conocimiento de causa, pero no sin saber. Es todo. Nos está esperando fuera el desayuno, para el café, para la gente que nos está siguiendo en Internet.